Gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sea que ustedes estén viendo este video. Y ya me pedían esta figura desde hace tiempo. Y la verdad que sí había llegado, pero pues por motivos de trabajo, festejos, familiares y demás, pues no he podido estar haciendo videos, amigos míos. Pero aquí está, ahí la tienen. Vamos a abrirla. Ok, y para ver su contenido aquí tienen todo este vasto arsenal de accesorios. Podemos notar la base, algún aditamento para la base, las manos y todo este montón de rayos que tiene por aquí. También notamos que hay accesorios para estas orejitas o coletas que tiene por los lados en los costados de la cabeza flash y 4 caras intercambiables. Y para ver la calidad de su molde, aquí la tienen. Ya sabemos que este fabricante nos ofrece las figuritas dentro de una bolsita, como si fueran sabritas, ¿no? Ahí tienen, vean el esculpido, los detalles, los antebrazos. En esta ocasión pues creo que sí se conserva muy bien el molde. Ahí lo tienen. Aún así no es excelente, no es excelso, mi gente. Sí tiene algunas cositas a considerar, como por ejemplo el color. Tal vez vaya a ir deteriorándose con el tiempo. Se nota aquí. He tenido otras figuras que se ve el acabado como en esta parte y lamentablemente empiezan a perder el color con el tiempo. Pero bueno, ya cada quien decidirá si quieren este molde o no lo quieren. Ahí pueden verlo, cómo está de excelente. Vean las botas, vean el detallado. El color que tiene, un color tipo metálico, tirándole al doradito, ¿no? Se ve muy bien. En cuanto al movimiento, pues articulaciones pegadas en las piernas no se siente. En los brazos la articulación se mueve con soltura. En el codo no tanto. Y bueno, ya vieron, ya se cayó la parte central. Y vean, ahí hay una rebaba que tal vez está impidiendo que entre completamente. Por eso se cayó ahorita. Y para ver los puntos de articulación, pues vamos a iniciar con la cabeza, que tiene este movimiento hacia arriba y hacia atrás de este modo. Ahí pueden ver que hacia enfrente pues sí está ayudado por el cuello. El cuello también tiene algo de movimiento, aunque sí, la articulación resuelve muy bien los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados de manera angulada o con pivoteo. Sí hay. En rotación 360 como tal, pues ahí pueden ver que algo impide que se mueva. La vista que tiene aquí atrás un poquito le está impidiendo el movimiento 360 o de rotación en la cabeza. En los brazos ya sabemos que tenemos una articulación de pin cilíndrico en un extremo y de pin de bola en el otro, cosa que le ayuda pues a tener movimientos hacia adelante o hacia atrás con el brazo, aunque está un poco duro. Tengan cuidado. Del otro lado pues ya sabemos que tenemos dinamismo completamente, y para levantar el brazo pues ahí tienen un poco más de 90 grados, dado que el molde aquí impide un poco ir más hacia arriba. También tenemos la rotación en el bíceps, pero está un poco duro, mi gente, está duro para que lo tengan en cuenta. Aquí miren, no se mueve para nada, aunque sí se está moviendo. También tenemos la unión simple en el codo, que le va a permitir todo este rango de movimiento. Ahí lo tienen. Del otro lado tenemos la rotación angulada, debido al extremo de bolita que tiene de este lado. Sí puede hacer movimientos angulados. Ahí pueden ver la articulación y que la mano pues sale suavemente. Podemos tener rotación y también tenemos el movimiento de bisagra, como ya lo vieron. Está muy completo en esa cuestión. Solamente el bíceps es el que está atorado. Bueno, como pueden notar pues ya se suelta. Ya tiene movimiento suave. Puse un poquito de este material, el lubricante de silicón, como ya se los he dicho montones de veces. El otro brazo está en la misma situación, sí. Como pueden verlo, está pegado. La razón es que estas piezas vienen un poquito duras, y para quitarlo pues yo solamente hago esto siempre. Vean, ahí está, ya se despegó. Esto es lo único que hay que hacer. Y pues obviamente si ustedes quieren, deslice bien al momento de regresarlo, porque si oyen está rechinando pues solamente tienen que lubricar. Y bueno, ya después de haber dado ese pequeño mantenimiento, podemos notar que todas las piezas pues deslizan con tranquilidad y sin estar teniendo problemas. También continuando con la articulación, pues ahí pueden ver que ya nuestra articulación está lubricada y que puede darle todo el rango de movimiento normal hacia adelante y también el movimiento hacia atrás. Es algo que nos ofrece el tipo de articulación que tiene la figura. Otra de las cuestiones es que en el centro, aquí adentro, tiene un eje central el cual permite rotar esta articulación, lo que son las partes laterales del pecho,
Tienen movimiento como la figura de Spider-Man, solamente que la de Spider-Man se zafaba a cada rato, ¿recuerdan? Esta no se zafa para nada y no se siente que esté floja, así que pueden mover tranquilamente su figura. También nos ofrece movimientos oblicuos, el pecho está segmentado. Ahí aunque pueden ver que se zafa con facilidad, pero sí, tiene rotación, tiene movimientos oblicuos bastante buenos. Hacia enfrente, este es su rango dinámico. Hacia atrás también tiene bastante, vean. Y creo que se puede hacer un poquito más, pero aquí impide un poquito el plástico del cinturón. El cinturón es una pieza totalmente aparte, como pueden verlo. Se mueve suelto de lo que son el movimiento de abdomen, las caderas que rotan completamente. Muy bien, y también le da más movimiento oblicuo a la figura. Ahí sí pueden notarlo. El split tiene este rango. Ahí lo pueden ver. La pierna hacia enfrente, pues sí tiene muy buen movimiento. Vean, pega casi la rodilla con el pecho. Tenemos rotación de muslo, la unión simple en la rodilla. Vean aquí, la pantorrilla tiene movimiento también, tiene giro y tiene bisagra arriba, abajo. Eso le permite que el talón esté pegando con lo que es el glúteo. Ahí está, vean, muy bien. Muy bien articulado en esa parte. La bisagra en el empeine siempre estará presente. Este es su mayor rango de movimiento y la punta del pie también está totalmente funcional. Así que, amigos míos, pues vean qué hermosura de figura y pues tiene una articulación también muy excelente. Para ver sus accesorios, pues tenemos este tipo de base. Ya notamos que tiene una argollita o una pinza en la parte de arriba, aunque esta se puede retirar para poner este aditamento. Y para hacer un resumen de cómo pueden acoplar los accesorios en la figura, pues ahí lo tienen. En cada brazo, en cada extremidad tiene un orificio. También tiene orificios en los talones, así que son 6, que son los 6 accesorios grandes que ven por aquí. Tiene otros accesorios pequeños que van acoplados a estos, que son demasiado grandes. Vean, este rayito pequeño va acoplado en este. Tiene un orificio en esta parte, ahí pueden ver el pin. Cada uno puede, bueno, ya depende de su imaginación, pero así van. Y como pueden notar, pues este rayito o esta cosa que se acopla aquí a las orejeras, pues no está muy fijo. Vean, sí se pueden quitar afortunadamente lo que es el símbolo de Flash para poner ese que tiene ahí con rayos y demás cosas. Pero pues bueno, se ve muy bien. Creo que para la pose que ustedes quieran aprovechar, ya depende de su imaginación y cómo vayan a hacerlo. Pero vaya que sí, es muy vistoso, se ve muy bien. El rojo con ese amarillo pues contrastan perfectamente. Vean este accesorio de aquí de la pierna. Amigos míos, esta figura simple y sencillamente estará limitada solamente por la imaginación de cada quien. Y para ver sus manos, ahí tienen el par de puños cerrados que vienen por default con la figura. Y ese detalle del primer rostro, ese rostro que viene pues serio. Está bien hecho. Otra cosa que cabe destacar es que tiene una herramienta para mover ojos, amigos míos, pero estas caras no pueden mover los ojos, ninguna de ellas tiene el detalle para hacerlo, así que no veo la razón de por qué tenga esta herramienta. Ahí pueden notar este par de manos relajadas. Noten también el detalle de ese tercer rostro, un rostro serio ahora viendo con los ojos hacia la izquierda del personaje. Y tenemos este par de manotas extendidas, noten el detalle en ellas y noten el detalle de este tercer rostro. Un rostro con una mueca sonriente, viendo a la derecha y hacia arriba. Y ahí tienen este par de manos, pareciera que nos leyera la mente como el Doc Charles Xavier, ¿no? Pero vean ese detallazo del rostro también. Un rostro sonriendo, con unos ojos hacia el frente, una expresión de confianza. Creo que este Flash cumple bastante bien con lo que ofrece. Y para terminar con los accesorios, pues tienen este rostro, un rostro de batalla, enojado, una expresión algo así como de acción, para que ustedes puedan representarlo en sus poses. Y para ver su escala ahí lo tienen con la figura Mafex de Spider-Man. También tenemos a la hermosa Harley Quinn y tenemos a Deadpool de Rebel Jack. Nuestra figura de Flash mide de pies a cabeza 15.5 centímetros. Así que amigos, ténganlo muy en cuenta. Muy bien, mi gente, pues ahí tienen una alternativa más para sus colecciones. Díganme, ¿les gusta o no les gusta? ¿Qué piensan acerca de esta figura? Yo creo que se ve de manera excelente y lo que nos ofrece es bastante bueno por el precio también. Recuerden que estas son opciones si es que ustedes no pueden permitirse la opción de mayor costo, que sin duda siempre va a ser lo mejor.
Aún así hay quienes no pueden permitirse el gasto y pues ahí tienen estas opciones. Así que por todo lo que ya dijimos aquí en este video, les dejo a consideración suya si quieren o no quieren esta figurita. Amigos míos, esto es todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Daniel Capsan. Hasta la otra y bye bye bye. Gracias.